Esta lección se llama Total Arrepentimiento y será una continuación de lo que acabamos de discutir sobre David. Pero en esta lección nos vamos a concentrar más en el porqué de las cosas que en el cómo. ¿Por qué ocurrió? Total arrepentimiento, y comienzo con esta declaración. Es alarmante lo rápido que la gente justa puede caer en comportamiento impío. Y esta debe ser una advertencia para todos nosotros. La Biblia dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. Y eso es lo que ocurre con David. No pienses que David fue una mala persona, es solo una persona. Fue solo un hombre, y un gran hombre. Él logró cosas que ninguno de nosotros hemos logrado. Y aún así, cayó tan rápidamente que es tan impactante ver lo que ocurrió en su vida. Y no queremos que eso ocurra en nuestra vida. Aquí hay otra ilustración de unos escaladores, y quiero señalar que mientras más lejos o mientras más alto asciendes como un líder, más peligroso será caer. Es una buena declaración porque, como podrás ver en esta imagen, a estos escaladores que han subido esta montaña, tenemos a este aquí y a este otro aquí abajo. Este de aquí arriba se encuentra en mayor peligro que el de abajo porque ha llegado más lejos, y mientras más asciendes, más lejos llegas, más peligroso se va a volver y vas a afectar las vidas de más personas. Entonces, que Dios nos ayude a aprender de esto. En esta lección queremos hablar sobre el porqué de las cosas. Sabemos qué es lo que pasó y es una historia impactante, es una historia horrible, pero vamos a hablar sobre el por qué ocurrió. Aquí tenemos la escritura de 1 Corintios 10:12. El que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Por qué será que las buenas personas hacen cosas tan terribles? ¿Cuál será la razón detrás de todo? Hay 5 cosas en particular en las que quiero que nos enfoquemos en la primera parte de esta lección. Esto es lo primero que veo que David hace. Él abandona la disciplina que demanda de los demás. A lo que me refiero con esto es que él es el rey, envía a los demás a la batalla, y ellos están viviendo como guerreros las vidas disciplinadas de un soldado. Pero David, él ha abandonado las reglas de la disciplina. Él no las está cumpliendo, ¿no? Él se la lleva fácil. Está tomando la siesta en el balcón de su palacio. Se la está llevando fácil. Entonces, cuando comienzas a abandonar la disciplina, cuando ya no estás viviendo conforme a las reglas, te crees que estás por encima de las reglas. Y esa es la manera en que está actuando aquí. Y así te estás preparando tú solito para la caída. Está viviendo sin rendirle cuentas a nadie. Una vida indisciplinada es una vida peligrosa, y eso es lo que él tiene. Entonces, en vez de vivir como un líder disciplinado, y este es uno de los grandes errores que muchas personas cometen, que muchos ministros cometen, que muchos predicadores cometen, que una vez que llegan a cierto nivel, piensan, yo ya no tengo por qué orar, yo ya no tengo por qué estudiar la Biblia, yo ya no tengo por qué... Y no se dan cuenta de que están matando de hambre sus almas y están debilitando sus propias almas. Y así no serán capaces de resistir a la tentación. Es solo a través del poder del Espíritu Santo que podemos hacerlo. Entonces, nunca abandones la disciplina. El segundo punto. Comenzar a creer que las demás personas existen para nuestro placer. Eso no es verdad. Nadie existe para tu placer. Pero David comienza a pensar, estos son mis hombres y están aquí para servirme a mí. Y siempre ocurre esto cuando tienes a este líder que comienza a abusar de la gente. Es lo que llamamos abuso de poder. Comienzas a pensar que están ahí para ti. Escucha lo que dijo Jesús. Yo no vine a ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Esa es la única manera en que el líder debe vivir, como un líder siervo, nunca creyendo que la gente existe para servirnos. No, nosotros existimos para servir. Y eso es totalmente opuesto a la filosofía del mundo. La filosofía del mundo, y Jesús habla sobre esto en Mateo capítulo 20, por el versículo 25 comienza a decir, los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Todos les sirven a ellos
Y dice, pero ustedes no tienen que ser así. Ustedes serán siervos, siervos líderes. Y ese es el único tipo de líderes que se requieren en el reino de Dios. No quiero detenerme mucho tiempo aquí, pero de hecho es ofensivo para mí. Veo a muchos predicadores hoy en día que actúan como presidentes de empresas en lugar de hombres de Dios. De hecho, cuando era un niño allá en Arkansas teníamos una expresión que decía: espero que nunca se queden atrapados en la lluvia, porque tienen las narices al aire y se van a ahogar. Y hay mucha gente muy orgullosa en el liderazgo. Eso es peligroso. Te estás preparando solito para que el diablo venga y te ataque. El orgullo precede a la caída. El buen liderazgo se trata de servir a la gente. El mal liderazgo comienza a pensar que la gente debe servirme a mí. El tercer punto que veo en la vida de David. Lo tercero es intentar arreglarlo todo en lugar de hacer lo correcto. Y esto es importante porque es una de las razones por las que cuando muchas personas pecan, no pueden ser restauradas. Porque no les interesa tanto lo que es la restauración como lo que es el encubrirlo. Encubrirlo. No dejes que nadie se entere de lo que hice. Eso es algo peligroso. Perdemos nuestra brújula moral cuando comenzamos a manipular a las personas, a tratar de aprovecharnos de las personas. Ahora, por mi posición, mi liderazgo en la comunidad de ministros de la que he sido parte por tantos años, ahora por más de 40 años que he sido parte de esta comunidad de ministros, y aún soy uno de los líderes de ahí. Y a causa de esto me he visto involucrado en muchos casos intentando ayudar a personas que han hecho algo incorrecto e intento ayudar a restaurarlos. Muchas veces me doy cuenta de que eso es imposible porque en verdad no quieren ser restaurados, lo único que quieren es verse bien. Quieren encubrirlo. Y no puede ser restaurado así. Lo único que logras cuando estás encubriendo algo es esperar a que alguien más lo descubra, porque todo será expuesto. Lo único que se puede hacer es arrepentirse y cambiar su estilo de vida. En pocas palabras, lo único que les interesa es verse bien y no el ser buenos. Y cuando haces eso, no hay restauración que sea posible. La única manera de ser restaurado es que humildemente tienes que arrepentirte y luego atravesar por los que sean los pasos disciplinarios para traerte a la restauración. El cuarto punto que veo aquí: rechazar todo aquello que diga que estamos mal. Es decir, buscan todas las cosas buenas, como en el caso de David. Aún soy el rey. Sí, eres el rey, pero el rey tiene pecado. El abuso de poder ignora las advertencias de Dios. Toman todas las cosas buenas. Y sí, Dios hace cosas buenas. Dios hace cosas buenas aún por la gente mala. Él hace llover sobre los justos e injustos. Dios les bendice, pero lo que olvidamos es que las bendiciones de Dios nos llevan al arrepentimiento. Es lo que Pablo nos dice en el libro de Romanos. No tomes las bendiciones de Dios como una señal de que Él aprueba tu forma de vivir. Hermoso amanecer el de hoy, ¿o no? ¿Qué crees? El peor pecador de la ciudad lo está disfrutando tanto como tú. ¿Por qué? Porque Dios ama a la gente y Él bendice aún a los pecadores. Dios es bueno con los pecadores. De hecho, si haces un poquito de investigación encontrarás que Dios ha sido bueno incluso con el diablo. El diablo no está en el infierno todavía, es lo que él merece, el lago de fuego, pero aún no está ahí. Estará ahí algún día, pero Dios ha sido bueno con él, tanto que aún no está en el infierno. Dios es un buen Dios. Entonces no tomes las bendiciones de Dios como una señal de su aprobación sobre tu vida, diciendo: mira cómo Dios me ha bendecido. Dios debe estar complacido con lo que yo estoy haciendo. El quinto punto que veo aquí: pensar que las personas que están en nuestro camino son dispensables, es decir, que podemos deshacernos de ellas. Es lo que ocurre aquí con David, lidiando con Betsabé y con Urías. Urías no era un israelita de nacimiento.
La Biblia es muy clara. Urías, el eteo. Los eteos eran una tribu canaanita que había habitado en la tierra de Canaán, incluso antes de que llegaran los israelitas. Él se había convertido en un israelita por fe. Él se había convertido en un creyente, en un seguidor del Señor, y David era su rey. Pero su linaje natural no se rastreaba hasta Abraham, sino hasta los eteos. Entonces él es Urías, el eteo. Creo que uno de los peores pecados en el mundo es el prejuicio racial. Es algo tan tonto. Es decir, no hay aquí ninguno de ustedes que haya llenado una solicitud de nacimiento. Yo quiero que este hombre sea mi papi y que esta mujer sea mi mami. Nadie llenó una solicitud de nacimiento. No, te quedas con lo que Dios te haya dado. Ninguno de nosotros lo solicitó. Entonces, ¿por qué será que pensamos, yo soy mejor que tú solo por el color de mi piel? Eso es tan estúpido. Es tan tonto. El color de nuestra piel no nos hace mejores. Alguien lo dijo muy bien. El problema de este mundo no es un problema de la piel. Es un problema de pecado. ¡Qué buena declaración! Es un problema de pecado. Y aún así lo encuentro alrededor de este mundo. Prejuicio racial. Que las personas creen que son mejores que otras personas solo por su raza. Ya sabrás, quién es su papi o... Tú no eres mejor que nadie más. David era el rey solo porque Dios lo escogió para ser el rey. No porque él haya hecho algo especial, no porque él fuera alguien grandioso, no. Dios fue quien tomó esa decisión. Y ahora que David se crea que es mejor que Urías, podemos deshacernos de Urías. No importa, él es un eteo de todos modos. Y yo pienso que esta es una de las razones por las que David hizo lo que él hizo. Él está mirando a Urías a través de los ojos del prejuicio y está diciendo, él no es un israelita, entonces no es tan importante como nosotros. Es algo muy tonto. Tú estudias a personas como Adolfo Hitler. Adolfo Hitler era un sujeto muy, muy horrible. Alguien lo dijo muy bien, que Adolfo Hitler estuviera vivo significaba que el diablo estaba vivo. Y eso es algo muy cierto. Él era un hombre controlado por demonios. Y aún así, dicen de Adolfo Hitler que de las millones de personas que él mandó asesinar, más las millones de personas que murieron a causa de las guerras que él comenzó, y dicen de él que cuando estaba en la carretera y veía que alguna persona golpeaba a un venado y mataba a ese venado al lado del camino, que hacía detener el auto y que lloraba y lloraba por el venado muerto. Y aún así él asesinó a millones de personas. ¿Cómo puedes hacerlo? Bueno, porque él decía que los judíos no son personas. Los judíos son subhumanos. ¡Qué mentira! ¡Vil mentira! Todos compartimos la misma sangre. La Biblia lo dice así. Todos compartimos la misma sangre y la ciencia lo ha confirmado así. Solo hay ciertos tipos de sangre que tenemos y toda raza, no importa que sea rusa o africana o que sea hindú, todos tenemos la misma sangre. Pero cuando vuelves a las personas en subhumanos, como David está viendo a Urías, él no es un israelita, él es un eteo. Cuando haces eso, entonces es más fácil deshacerse de ellos. Dios nos creó para amar a las personas y para usar a los objetos. Ese es el orden correcto. Cuando reviertes ese orden y comienzas a amar los objetos y usar a las personas, ahí tendrás problemas. Es por esto que David hizo lo que hizo. Y esto fue lo que le metió en problemas tan tremendos. Quiero usar 3 palabras que describen el pecado de David. Y voy a tomarlas del Salmo 51. Permíteme leerlo. El Salmo 51 es la mejor oración de arrepentimiento en toda la Biblia. Si quieres saber cómo arrepentirte, lee el Salmo 51, ahí aprenderás. Este es un salmo de David y dice:
versículo 1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Hay 3 palabras que David utiliza en estos 2 versículos que describen la naturaleza del pecado. Vamos a verlas. La primera palabra que él utiliza y en la que quiero que nos concentremos es la palabra iniquidad. Literalmente la palabra iniquidad significa torcido o doblado. Este es su significado literal del idioma hebreo. Estar torcido o doblado. Y ahora lo que está diciendo aquí está remarcando que hay algo mal con nuestra naturaleza. ¿Ves? Es por esta razón que con los niños tienes que enseñarles a hacer cosas buenas. No digas mentiras, no robes, no le pegues a tu hermanita. ¿Por qué tenemos que enseñarles a hacer cosas buenas? Porque algo está roto dentro de ellos, por así decirlo. Algo está torcido o algo está doblado. Entonces no se trata solamente de lo que hiciste, sino por qué lo hiciste. Estamos lidiando con la causa raíz. ¿Por qué razón David haría algo así? Es por lo que él llama iniquidad. Iniquidad, algo dentro de mí que no está nada bien. Y por esa razón necesitamos un Salvador. Por esta razón necesitaba venir Jesús para redimirnos, porque algo dentro de nosotros estaba roto y no podíamos arreglarlo, incluso cuando intentamos hacer lo correcto. El apóstol Pablo lo dice así: cuando intento hacer lo bueno, hago lo malo, y cuando intento hacer las cosas correctas, termino haciendo las cosas que no debería hacer. Y él dice, ¿qué es esto? Dice, oh miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Algo está roto dentro de nosotros. Y eso es lo que David está diciendo. Dios, necesito que arregles mi corazón, la iniquidad que hay dentro de mí. Aquí está la segunda palabra que él usa. Es la palabra pecado. Pecado. Es una palabra común. Y por lo general cuando hablamos de estas cosas usamos esta palabra, pecado. La palabra pecado es una palabra muy simple que solo significa perder la marca. Es decir, donde sea que esté la marca o cualquiera que sea el estándar, nos quedamos cortos. Quiero darte una buena ilustración acerca de esto. Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, la gloria de Dios es la marca. Hacia allá debemos estar yendo, hacia allá estamos apuntando. Pero perdemos la marca y nos quedamos cortos. Y a esto se refiere la palabra pecado. Quedarse cortos de la gloria de Dios. Esta es una de las grandes tragedias del pecado. El pecado no es tanto qué hiciste mal. El pecado es lo que perdiste. Mira a David. Tiene una noche de placer con Betsabé. ¿Y cuál es el resultado? Un hijo muerto en una fiesta de borrachos, una hija abusada, otro hijo que está intentando matarlo, la destrucción de miles de personas que han muerto a causa de la rebelión de su hijo Absalón. Y uno mira a Betsabé. Si Betsabé hubiera visto lo que iba a causar el haber perdido la marca, un marido muerto, un bebé muerto, si hubiera podido ver, hubiera podido evitarse la tentación. Yo no quiero eso, yo no quiero pasar por allá, porque eso es perder la marca. Pero en lugar de la gloria de Dios, ¿ves? Podías haber compartido la gloria de Dios y en vez de eso, estás en un fondo miserable del infierno con demonios. En vez de que vayamos hacia abajo, hacia el engaño, en vez de ser destruidos, podríamos estar compartiendo el trono de Dios. Como Pablo lo escribe en la carta a los Efesios, nos invita a sentarnos con Él en los lugares celestiales con Cristo Jesús.
Podrías estar disfrutando la comunión del Espíritu Santo. Podrías estar disfrutando en compañía de ángeles. Podrías estar disfrutando en compañía de los justos. En vez de eso, tu pecado te echa abajo. No es tanto lo que hiciste, sino es lo que perdiste. Y eso es en lo que se enfoca esta palabra. El perder la marca, perderse la gloria de Dios. Todos lo hemos hecho con nuestro pecado. Es lo que Jesús quiere restaurar. Ahora voy a darte la tercera palabra. La tercera palabra es transgresiones o rebeliones. Ahora la estoy tomando del Salmo 51, la oración de arrepentimiento. Mi iniquidad, mi pecado, mi transgresión. El significado literal de transgresión es un acto de rebelión o un acto deliberado de agresión. Es decir, no es algo que haya hecho accidentalmente. Muchas veces queremos culpar a otras personas de lo que nosotros hacemos mal. Estoy pensando ahora mismo en un hombre. Cuando yo era apenas un joven, esto pasó en la iglesia en que yo crecí. Y este hombre era muy, muy cosquilludo en las costillas. Y has visto personas así. Y les descubrimos muy fácilmente, ¿o no? Apenas si les tocas y brincan y hacen cosas. Y entonces los muchachos lo descubrieron y le encantaban molestarlo. Entonces un día alguien lo sorprende y le pica las costillas y él brinca y dice una palabrota. Yo sé que tú jamás harías algo así, pero él sí lo hizo. Y cuando lo hizo, entonces se volteó y dijo, ¡mira lo que me hiciste hacer! Siempre queremos culpar a alguien más, ¿o no? Pero la transgresión literalmente es un acto deliberado de voluntad. Quiere decir que el pecado no es un accidente. El pecado es algo, la transgresión es algo que deliberadamente escogemos hacer. Recuerdo a personas que me han dicho, el diablo me hizo hacerlo. Eso no es cierto. Si el diablo te obligó a hacerlo, entonces tú eres inocente. Es la culpa del diablo. No, la Biblia lo dice de esta forma. Cada uno va a dar cuenta de sí ante Dios. Yo no voy a responder por ti, yo voy a responder por mí. Y tú no vas a responder por mí, tú vas a responder por ti. El pecado es un acto voluntario contra la conocida voluntad de Dios. No es un accidente que haya ocurrido, es una decisión. Tomamos la decisión. David no puede culpar a Betsabé y Betsabé no puede culpar a David. Ambos se pararán delante de Dios y darán cuenta por sí mismos. Y cada ocasión que intentamos excusarnos, solamente nos implicamos aún más. No estamos siendo honestos. No somos honestos con nuestro nivel de pecado. Entonces de esto está hablando David cuando dice, ten piedad de mí, oh Dios. Conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Ahora, quiero que discutamos las cosas que David hizo y le ayudaron a vencer. Esta situación hubiera destruido a muchísimas personas. Hubiera sido el final de sus vidas. Pero para David se recuperó. Ahora hay muchas cosas que no podrás recuperar. Hay cosas que no puedes hacer que vuelvan. Por ejemplo, el bebé muerto. Nunca lo volverá a recuperar. El hijo muerto. Bueno, ya son más de 2 hijos que han muerto. Nunca más los vas a recuperar. Hay cosas que pierdes y aún así, David no murió. Merecía morir y de acuerdo a la ley mosaica, debía haber muerto a causa de su inmoralidad, de su adulterio. Lo merecía, pero él no muere. Y tampoco pierde su posición como el rey. Eso sí es interesante. Él perdió su influencia moral y hablaremos más de eso en un instante, pero él aún mantiene la posición como rey. Yo creo que hay 3 razones principales para esto. He aquí la primera, su honestidad.
Cuando Natán llegó y confrontó a David por lo que él había hecho, David no intenta esconderse. David no está intentando encubrirlo. Cuando Natán lo señala con su dedo y dice: tú eres aquel hombre, tú eres aquel de quien estoy hablando, David inmediatamente se humilló a sí mismo y se arrepintió. Y esto es por demás impactante porque es el rey. Recordemos que el rey tiene total autoridad sobre un reino. Él podía haber mandado a matar a Natán si hubiera escogido hacerlo, pero él no lo hace. Él no está intentando culpar a nadie más, no intenta decir, fue Betsabé, no intenta culpar a nadie más. Él dice, yo he pecado. Si vas a ayudar a alguien a que sea restaurado de su pecado, lo primero que tienen que ser es totalmente honestos. Si no son totalmente honestos, no importa qué tanto intentes restaurarlos, no serás capaz de restaurarlos, no vas a tener éxito en hacerlo. Sé totalmente honesto. Cuando David fue confrontado con su pecado, él lo confesó, él lo admitió. Esto es lo que he descubierto al lidiar particularmente con predicadores, porque bueno, yo soy un ministro y siendo miembro de una comunidad de líderes y de ministros, me relaciono con estas personas, con predicadores. Y he descubierto que algunos predicadores hacen lo suficiente para decir, hice lo que me dijiste, cuando en realidad no lo están haciendo, no están siendo honestos. Están haciendo solo lo suficiente como para librarla. Y no puedes restaurarlos así. No funciona, nunca va a funcionar. Honestidad. David fue completamente honesto con su pecado. Y nunca lo encontraremos haciéndolo otra vez. Nunca cometerá el mismo pecado otra vez. Aprendió su lección. Y desde este punto, no vamos a encontrar inmoralidad en su vida. Completa honestidad por su pecado. La segunda palabra por la que creo que David se recuperó y que quiero que veamos, David se recuperó por misericordia. ¿Recuerdas las historias del rey Saúl? David fue misericordioso con el rey Saúl. Pudo matarlo, pero le perdonó la vida. ¿Recuerdas la historia de Mefiboset, el nieto del rey Saúl? David fue misericordioso con Mefiboset. Como él dijo, muéstrale la bondad de Dios. A causa de la misericordia de David, su bondad hacia ellos, verás, la gente recia, la gente que es cruel con los demás, van a cosechar lo que sembraron. Jesús lo dijo. Él dijo, bienaventurado el que muestra misericordia. ¿Por qué? Porque alcanzarán misericordia. Esa es una de las razones por las que tienes que ser bueno con la gente. Porque un día tú necesitarás que alguien sea bueno contigo. Es una de las razones por las que tú necesitas perdonar a los demás, porque algún día necesitarás que alguien te perdone a ti. Cosechamos lo que sembramos. El misericordioso es bendecido, porque él alcanzará misericordia. Eso es lo que ocurre en la vida de David. Él muestra misericordia a otras personas. La tercera palabra que veo en la vida de David es la palabra humildad. Humildad. A las personas les cuesta mucho trabajo perdonar a la gente orgullosa. La gente orgullosa actúa como si estuviera por encima del pecado. Nunca disfruté estar junto a personas que se creen perfectas. He estado junto a personas que se creen que son perfectas y que todo lo hacen bien y que nunca cometen ni un solo error. Y eso no lo disfruto para nada porque siento como que ellos están ocultándome algo. Porque yo sé que nadie es perfecto. Todos tenemos los pies sucios. Y si no nos lavamos los pies, van a apestar muy pronto. Todos hemos sido creados así. Entonces, que Dios nos ayude a caminar en humildad. Humildad. Aun si David era el rey, él era humilde. Y es por eso que cuando fue confrontado por el profeta Natán, respondió en la manera que lo hizo, con humildad. Ahora, la humildad nos hace más fácil que perdonemos a este tipo de personas. A causa de su humildad, podemos saber que han sido amables con otras personas y somos amables con ellos. Ahora, el opuesto también es cierto. Cuando lidiamos con gente orgullosa, la gente orgullosa es de un trato muy, muy duro.
las personas simplemente se les resiste y pueden ser duros con ellos, pueden ser muy difíciles con ellos porque esa es la forma en que han tratado a otros. En su orgullo se han exaltado a sí mismos como si fueran perfectos y es ofensivo para nosotros. Y entonces David fue capaz de ser restaurado como el rey. Él no perdió su vida y eso es lo que el profeta Samuel le había dicho. No vas a morir, permanecerás como el rey. Él fue capaz de superarlo porque, en mi opinión, a causa de estas tres cosas. Y si tú quieres ser perdonado, y Dios nos ayude a entender, no creo que ninguno de nosotros debería estar planeando el pecar, planear hacer algo malo. Pero lo cierto es que nadie es perfecto. Y tarde o temprano haremos algo que necesite ser corregido, que necesite ser cambiado, de lo que necesitemos arrepentirnos. Y es muy fácil de ver. ¿Te has tenido que arrepentir de algo desde que te convertiste en cristiano? Claro que sí, yo lo he hecho, todos lo han hecho. Nadie es perfecto, y no solo es verdad en el pasado, también será verdad en el futuro. Dios no nos va a decir todo de nuestra vida, hay cosas de nosotros que no están bien. Solo Dios lo sabe, nosotros todavía no lo sabemos, Él no nos ha dicho todavía, no nos lo ha revelado, no nos ha confrontado. Pero lo hará, te lo prometo. Tarde o temprano lo hará. Y cuando lo haga, la respuesta correcta es el arrepentimiento. David lo hizo así. David lo hizo bien. Y como lo hizo bien, él fue capaz de no solo sobrevivir, sino fue capaz de vencer este terrible pecado en su vida. Y como señalamos en la lección pasada, fue a través del linaje de David y de Betsabé y de Natán que nació Jesucristo el Mesías. Dios puede tomar nuestros errores terribles y Él puede convertirlos en actos de redención. Ahora, quiero cerrar esta lección hablando sobre el poder del liderazgo. Liderazgo. De lo que se trata es que el liderazgo es influencia, es poder, es control. Y si no eres cuidadoso, se te puede ir a la cabeza y puedes terminar exaltado en orgullo. Debes caminar en humildad como líder. Pero para que el poder sea ético, nunca debe ser abusado. Es decir, nunca usas a la gente para tu propio beneficio. Tú no les usas para servirte a ti. Cuando comienzas a pensar en ti mismo, en vez de pensar en Dios, en el reino de Dios, ya estás en problemas. Solo es cuestión de tiempo para que todo esto se despliegue, como en el caso de David. El pecado de Betsabé. No solo el caso de un hombre siendo lujurioso. No. Está abusando de la gente, está degradando a la gente. Urías no es nadie, no es nada para él. Y entonces, gracias a esto, gracias a todos estos factores, es lo que hizo que un buen rey se convirtiera en un mal rey o hiciera cosas malas. Pero algo ocurre aquí de lo que David jamás se va a recuperar. Todo líder usa dos placas, una visible y la invisible. La placa visible es tu posición, como el David rey, o como él es pastor, o él es un evangelista, o cualquiera sea tu posición. Esa es la placa visible. La placa invisible es tu influencia. Ahora, David mantuvo su placa visible. David mantuvo su posición. Aún es el rey. Pero ha perdido algo que jamás va a volver a recuperar. Eso es su influencia. Su influencia. El liderazgo se trata de la influencia. Y después de este punto en su vida, encontrarás toda clase de cosas que salen mal para David. No a causa de alguien más, sino por él mismo. Perdió su influencia moral. Influencia. Verás, esta es una de mis metas en la vida. Algo para lo que yo vivo. Yo quiero que las personas que mejor me conocen me respeten más. Ustedes no me conocen. Yo soy de fuera, solo soy un maestro. Pero mi familia me conoce. Mis hijas me conocen.
Quiero que aquellos que me conocen más me respeten más. Eso es influencia.